servicio, le invito a que tome asiento. Y le doy la bienvenida a todas las familias, no solamente que ya hacen parte de la iglesia, los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Y le voy a invitar que vaya conmigo de una vez a la palabra de Dios, al libro de los Proverbios, al capítulo 17. Libro de los Proverbios, capítulo 17. En esta mañana he compartido, este es el segundo mensaje, el primer mensaje que tocamos en el primer servicio. Le voy a hacer un pequeñito, rápido resumen. Y estamos hablando, hermano, de la libertad con que el Señor nos ha hecho libres. Es para libertad que Él vino, para deshacer la obra de las tinieblas. Y cuando hablamos de esa libertad, muchas veces la confundimos simplemente o con el libertinaje, o nos sentimos libres porque podemos hacer lo que queremos, pero no nos damos cuenta que estamos esclavizados al pecado y esclavizados en algunos argumentos. Así como el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario, el Señor nos ha dado como herencia esa victoria. Nosotros somos un pueblo que ha heredado una victoria y podemos vivir en esa libertad que fue conquistada en la cruz del Calvario. Lo que no quiere decir que Satanás se quede de brazos cruzados y diga, bueno, me aparto de la lucha, me voy. No, vivimos en una guerra constante, y esa guerra constante, el campo de batalla de esa guerra constante es nuestra mente, los dardos que el enemigo envía. Es decir, que el enemigo todo el tiempo nos está bombardeando, y lo que él quiere es que nosotros permitamos que esos dardos, que muchos de ellos dan en el blanco, en cambio de apagarlos en nuestra mente, pues que se conviertan en nuestras acciones, hermano. Y empezamos a ver muchas de las armas que tiene el enemigo. Tomamos en el primer servicio una, quizás la más poderosa, que es el temor. Y esas actitudes que hay en nuestra vida cuando se trata del temor, vamos a hablar en este segundo servicio del desánimo, y nos queda también por allí la depresión para unos próximos servicios, y la lujuria. Y estos cuatro se convierten en hijitos de un espíritu que se mueve en la iglesia, que es Jezabel. Jezabel aparece en la palabra de Dios por allí en el primer libro de Reyes, tratando de imponer o trayendo al pueblo de Dios a otros dioses, ídolos, etcétera, y tratando, y el objetivo era derribar todo lo que se pudiera oponer a sus planes. Luego por allí en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos vemos una hijita espiritual de Jezabel, Herodías, que le dice a su hija que le pida la cabeza de Juan el Bautista el rey, cuando le dice, lo que tú quieras te doy. Y nosotros vemos, ¿y por qué pidió la cabeza de Juan el Bautista? ¿Y por qué decimos que es una hijita espiritual de Jezabel? Porque así como en los tiempos de Elías, Elías era el muro de contención, digámoslo de alguna manera, a todo lo que esta mujer quería hacer, y ella quería su cabeza. Más adelante, siglos después, esta mujer, que Herodías, ve que el muro de contención es Juan el Bautista, que dice por allá el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, que él vendría en el poder, con el poder y el espíritu de Elías. Lo mismo, y ese poder y ese espíritu de Elías es el que nosotros tenemos en este mundo caído como iglesia, para predicar el evangelio y hacer un llamado a las personas a que se arrepientan del pecado, vuelvan su corazón a Dios, sean restaurados y sean libres, hermano. Quiere decir entonces que la tercera vez que se habla de Jezabel en la Biblia, que es en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, allí estamos viendo a Jezabel involucrada dentro de la iglesia de los últimos tiempos, enseñando doctrinas equivocadas, y el Señor dice, bueno, a la iglesia has hecho cosas buenas, pero tengo contra ti que permites que esa Jezabel esté allí. No es que sea la mujer, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra ese espíritu que empieza a gobernar, hermano. ¿Y cómo se mueve? Exactamente igual que en esos tiempos se mueve ahora en nuestros tiempos. El profeta Elías recibió por allí una amenaza en un momento, después de que este hombre Dios lo respalda y tiene una victoria enorme. Entonces viene una palabra de Jezabel, se molesta tanto que dice que ella lo va a haber muerto. Era una mujer mala, perversa. Es que este espíritu no, mejor dicho, hermano, el que le dé pie le pasa por encima. Resulta que entonces viene esa amenaza. Dice la Biblia que el profeta Elías, siendo un hombre de oración, nadie puede decir, a mí eso nunca me pasará. La Biblia nos enseña a nosotros eso. El que se sienta firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros puede decir, eso que le pasa a otro, a mí nunca me pasará, porque inmediatamente dice eso, hermano, termina abriendo una puerta. Entonces, Elías, después
que tiene tremenda victoria, recibe una palabra, una amenaza. Él se asustó, dice que empezó a huir para salvar su vida, pero su vida, sus decisiones a partir de ese momento, ya no era el gobierno de Dios, el Espíritu Santo que lo guiaba a él, sino ahora era el temor. Y ese temor lo llevó ¿a qué? Al desánimo, al punto que las palabras que le dijo al Señor cuando lo encontró allí en ese lugar es: basta ya, quítame la vida, me aburrí, ya no quiero seguir adelante. Ese desánimo lo conduce entonces ¿a qué? Más adelante, hermano, a la depresión. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Cuando miramos hoy la situación que estamos viviendo nosotros en el mundo, no sé si usted sabía que el suicidio a nivel mundial es la cuarta causa de muerte. No es la enfermedad, no son las guerras, es el suicidio. Imagínense estar en ese lugar. La cuarta causa de muerte en el mundo es el suicidio. La depresión, que viene por el desánimo, situaciones en nuestra vida que no podemos solucionar, que no sabemos cómo enfrentar, que perdemos la visión, que perdemos las fuerzas. Todo este tipo de cosas, hermano, les podemos hacer frente, bíblicamente hablando. Entonces, allí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 17, el versículo 22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué dice su Biblia? Seca los huesos. Hermano, es una enfermedad. Se va secando la persona. ¿Por qué? Por la tristeza, por el desánimo, hermano. En los momentos más difíciles, quizás usted ha escuchado esto muchas veces, pero escucharlo es una cosa y enfrentarlo es otra. Somos el pueblo de Dios y somos llamados a vivir en fe. Fe es la confianza, la seguridad que tenemos en las promesas de Dios. Pero cuando todo empieza a ser zarandeado, cuando viene un problema bastante fuerte que nosotros no podemos manejar, que no queremos enfrentar, y viene el desánimo y viene esa tristeza que se empieza a anidar en nuestra vida, en nuestros pensamientos y hasta físicamente, porque dice aquí, el espíritu triste seca los huesos, empezamos a enfermarnos hasta físicamente, no sabemos cómo hacer. Y en ese momento el enemigo como que nublara, como que nos pusiera una venda y como que nublara nuestra mente y no podemos recordar ni siquiera las promesas que el Señor ha dado. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, habla el Señor allí, o habla a la iglesia del perfeccionamiento de la obra de Dios. ¿Y qué dice? Que el Señor va a perfeccionar ¿qué obra? ¿Cuál obra? La buena obra. El Señor comenzó en nosotros una buena obra, porque sus planes son buenos, son de bien. Porque nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, como dice Efesios 2:10. Hermano, siempre tenga la seguridad que lo que Dios tiene para usted es bueno. No se deje llevar. Parece que lo arrastrara uno una corriente y empieza uno a decir, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Pero parece que me hubiera abandonado, que me hubiese dado la espalda. ¿Por qué estoy viviendo una situación tan difícil? Créame, Dios tiene el control de todas las cosas. Usted y yo nos encontramos en situaciones donde definitivamente lo único que nos queda es aprender a esperar en Dios, que esa es la única manera de enfrentar el desánimo, hermano. ¿Sabe cuál es? Tener paciencia. Por un lado, nos dejamos llevar muy fácil por el desánimo y por el otro, vivimos en un mundo donde la paciencia parece que fuera más bien la enfermedad, no el desánimo, sino la paciencia. Y no queremos nosotros esperar, todo lo queremos rápido. No tenemos paciencia. Hoy en día usted se da cuenta en el comercio, entre más rápido llegue el mensajero, es la competencia que hay hoy. Si llega después de 30 minutos, mejor dicho, usted ya no paga nada. Y es todo lo rápido. ¿Por qué se demoran tanto? No me han atendido. Llevo aquí 10 minutos y todavía no me han... Hermano, no queremos esperar nada, absolutamente nada. Pero cuando vemos Filipenses, que el Señor ha comenzado una buena obra y que la va a perfeccionar, nosotros, si quiere usted pregúntele, podríamos preguntarle al Señor y decirle, ¿y esa buena obra, Señor, cuándo será que la vas a terminar? Y el Señor va a decir, ¿quiere tan rápido morirse? Porque la obra la va a perfeccionar todos los días, hasta el último día que estemos en esta tierra, porque ahí ya nosotros vamos a habitar con Él, donde ya no hay esta corrupción que hay en nuestro cuerpo y en nuestra mente, hermano. Entonces, esa obra va a durar siempre.
Y va a haber momentos, y esto es un tema de todos los días rendimos el orgullo, porque apenas despertamos, ahí está vivito y muy fuerte, el ego, el orgullo, la altivez. Todos los días vamos a enfrentar tentaciones. ¿A qué horas para estar muy atento? Todo el día. Usted no se da cuenta en qué momento hay una prueba, hay una tentación, hay una situación donde el enemigo quiere atraerlo a usted al conflicto, al rencor, a los malos recuerdos, a la tristeza, a la depresión, para tenerlo oprimido, para tenerlo atado, para tenerlo enfermo. Enfermo, mi hermano. Proverbios, capítulo 15, lo leíamos esto también en el primer servicio. En el versículo 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días. Hay personas que ya entraron en un ritmo de su vida donde todos los días hay cosas dramáticas, donde todos los días hay conflictos que los puede ver uno desde afuera, no que no existan, sí existen, sí son tristes las situaciones, pero sabe una cosa, se le da un mayor peso, como que la gente está siendo oprimida bajo estos pensamientos, bajo estos dardos que ha enviado el enemigo. Hermano, la Biblia nos habla a nosotros. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la Biblia que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos dice la Biblia que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Nos dice la Biblia que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos habla la Biblia que los planes de Él son buenos. Nos habla la Biblia que Él está trabajando en cada uno de nosotros y en las situaciones, que el hecho que nosotros no podamos ver o en algún momento de una opresión muy fuerte no lo podamos sentir, no quiere decir que el Señor no esté obrando. El Señor sigue obrando. Pero todo eso es lo que el enemigo quiere que nosotros olvidemos y que lleguemos a un punto, al punto de la desesperación. ¿Recuerda usted el valle de los huesos secos? Esos huesos estaban secos, era un cementerio, mejor dicho. ¿Y cuál fue la razón que le dio el Señor al profeta? Ellos perdieron la esperanza. Se dejaron llevar a un punto donde ya no tenían una perspectiva de que las cosas iban a mejorar, iban a estar bien, no porque ellos se lo inventaran, sino porque hay una palabra de parte de Dios. La palabra del Señor se convierte en nosotros en una visión, y esa visión nos va mostrando un camino por el cual nosotros debemos ir y esperar, aprender a esperar en el Señor. La Biblia, en el libro de Génesis, quizás hay uno de los momentos más complicados y difíciles, el libro de Génesis capítulo 21, y tiene que ver con Agar. Agar, dice la palabra de Dios, que hay un momento en que Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, o de parte de la esposa de de Abraham, el momento en que le dijo: ya la cosa se puso insostenible, cometimos un error, toda la cosa, ahora saca a esta mujer, saca a este hijo. Y Abraham fue y lo hizo tal cual. Esta mujer salió, dice el versículo 16, y se fue y se sentó enfrente, leamos desde el 15, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró, hermano. Y le digo que es uno de los momentos más dramáticos de la Biblia, y creo que si uno como padre lo siente, todas las mujeres que están aquí son mamás, imagínense llegar a un punto donde ve que física, literalmente se está muriendo de hambre y de sed su pequeño hijo. Y esta mujer, con toda la razón del dolor de una madre, fue y lo dejó debajo de un arbusto. No quiero llorar ni derrumbarme delante de él, pero no lo quiero ver morir. Y se paró allí cerca. Ella alcanzaba a ver al muchacho, hermano, y estaba, ¿qué? Llorando. ¿Cómo sería el dolor de esa mujer? Y aquí dice la Biblia: y se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró, alzó su voz, estaba quejando, quizás estaba diciendo, como muchos dicen: este es el peor día de mi vida, yo por qué me metí en esto, por qué Dios me abandonó, qué situación es esta la que estoy viviendo. Cualquiera de nosotros en esa situación, ¿qué hubiera hecho usted? Estaríamos levantando nuestra voz y estaríamos llorando. Pero ese levantar la voz, muchas veces, y si lo encaminamos bien, mi hermano, tiene que convertirse en un clamor a aquel que nos ha prometido, que estará con nosotros, que tiene el control de todas las cosas. Porque esta mujer, al levantar su voz y al llorar, quizás ella no lo esperaba que hubiese una respuesta, pero la respuesta vino, hermano.
dice la Biblia, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Algo que nosotros podemos estar seguros, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros oramos, pero nunca esperamos recibir una respuesta, es porque realmente no confiamos. Unos versículos atrás, en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Certeza y convicción, hermano, es seguridad. ¿Usted tiene seguridad en Dios o no tiene seguridad en Dios? Nosotros no podemos, o esa seguridad o esa fe no nace en nosotros. Dice la Biblia también en Hebreos que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, lo reconocemos como Señor y Salvador, quiere decir, como Señor, nosotros nos sujetamos o nos sometemos a su palabra y a sus principios. Eso quiere decir que lo aceptamos como Señor. Como Salvador, entendemos que estamos perdidos sin Él. Y luego, al conocer su palabra, nos damos cuenta que Él está presente en nosotros a través de su Espíritu, que ha estado y que siempre estará presente. Y en ese estar presente en nuestras vidas nosotros estamos seguros. ¿Y se acabaron los problemas? No, en ninguna parte de la Biblia dice que los problemas se acaban. Es más, Jesús nos advirtió a todos nosotros, a la iglesia, y entonces dice la palabra de Dios, que estas cosas os digo para que en mí tengan paz. Van a tener aflicciones, pero ¿qué dice la Biblia? Pero confíen, confianza. No es una fe ciega, no es una confianza en alguien que nos puede fallar, sino en alguien que es fiel a lo que nace en su corazón, en su palabra. Él es fiel y sigue teniendo el control. Esta mujer clamó y esta mujer recibió una respuesta. Más adelante, vamos al capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Vemos a otro hombre que le hace una pregunta a Jesús, precisamente Juan el Bautista. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, él llama a sus discípulos, está en la cárcel, ya han pedido la cabeza de él seguramente, y él está en prisión y se sorprende de algo. Y es, bueno, desde antes de nacer hay una palabra sobre mi vida. He vivido una vida diferente al resto de las personas. Dios me ha usado de una manera diferente a todo lo que se conoce hasta ahora. He visto, y hace un tiempo, vi cómo vino Jesús y cómo descendió el Espíritu Santo sobre él, y el mismo Espíritu de Dios me guió a decirle al pueblo, este es el Mesías, este es el elegido. Pero ahora hay algo que no cuadra en esta historia, y es porque estoy en la cárcel y él no ha venido por mí. ¿Y por qué sigo aquí? Y han pasado los días y él no se ha levantado o ha hecho un milagro y esta prisión se ha abierto, y por ahí he escuchado que hasta me quieren matar. Entonces llama a sus discípulos, a sus seguidores, y los manda a hacerle una pregunta a Jesús. ¿Eres tú, versículo 3, eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? No cabía en su cabeza, hermano. Dentro de sus planes y dentro de su carnalidad, dentro de su naturaleza está, si es Él, ¿yo qué hago aquí? Hermano, es la misma situación en la que usted y yo hemos estado muchas veces, quizá no en prisión y no estamos oyendo que están pidiendo nuestra cabeza, pero sí la están pidiendo. Siempre crea eso, que su cabeza la está pidiendo el enemigo. Pero llegamos a un punto y decimos, yo no puedo entender, y yo esto lo he recibido muchas veces en consejería, la misma pregunta. Pastor, ¿y si yo estoy sirviendo a Dios, por qué me pasa esto? Y si yo estoy haciendo lo mejor que está en mis posibilidades hacer y camino en rectitud, en obediencia, y sirvo en la iglesia y predico y leo la palabra, ¿por qué me pasa esto? Es lo mismo que estaba preguntando Juan, porque en nuestra naturaleza no alcanzamos a comprender que a pesar aún de lo que está ocurriendo, Dios sigue siendo bueno, hermano. Y si algo está ocurriendo en ese momento en que yo levanto mi voz, la pregunta no se la hago al pastor, la pregunta se la hago al Señor. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador, que Él va a responder. Y Él le va a responder a usted. ¿Qué le respondió en un momento a esta mujer? Le dijo, no llores, tú tranquila. Yo he escuchado el llanto de tu hijo.
he escuchado tu llanto, he escuchado y he visto lo que está pasando aquí. No te preocupes que ese muchacho no va a morir. Yo haré de él una gran nación. Y así fue. Ahora, si nosotros miramos a Juan el Bautista, también vino respuesta. Vinieron los mensajeros, le preguntaron a Jesús y Jesús les dijo, vayan y le dicen a Juan las cosas que ven, las cosas que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿De qué es que estabas predicando tú, Juan? No, que iba a venir el Mesías y que iban a ocurrir milagros y que se iban a cumplir todas las profecías de Isaías y de todos los profetas que profetizaron al Mesías en el Antiguo Testamento. De eso estaba predicando. ¿Y qué está viendo? Que se está cumpliendo. Usted predicó, se está cumpliendo. ¿Cuál es la historia? Pero yo sigo en la cárcel. Sí, es que el plan es más grande que usted, pero usted tranquilo. Usted está en el lugar en que debería estar, pero me voy a morir. Sí, todos nos vamos a morir, pero nos vamos a encontrar donde el Señor fue a preparar lugar. Hermano, esa palabra a usted, sea sincero, ¿le quitaría la carga? No parece, ¿cierto? O sea, que sí o sí yo tengo que pasar por esta. Sí, pero yo estoy contigo. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en el Señor. Y nosotros terminamos tropezando con la voluntad de Dios o rechazándola. Si eso es la vida cristiana, mejor renuncio. Si eso es servir a Dios, mejor me voy. Hermano, pero si usted está en la voluntad de Dios, está viendo algo sobrenatural y lo ha visto. Puede ser en la vida de otras personas. ¿Y yo para cuándo? Hermano, tenga gozo. Que también puede sonar a frase de cajón y ahorita lo vamos a ver, dos pasajes que nos habla del gozo que viene en los momentos de aflicción. Usted es un instrumento en las manos de Dios en medio de un mundo caído. Usted es un testimonio vivo. A través de su vida, por más que ocurran cosas y situaciones difíciles, hermano, su fe que lo va a sostener y lo va a fortalecer, va a terminar llevando vida a muchas personas. Ay, la gente me dice a mí, pastor, es que yo voy y oro por las personas, voy y oro en los negocios, a los empresarios y les va lo más de bien y yo estoy grave económicamente. Voy y oro por un matrimonio y resulta que ese matrimonio Dios empieza a orar y en mi casa yo tengo líos. Voy y oro por el hijo de la vecina y entonces ese muchacho es libre y voy y en mi casa tengo situaciones. ¿Qué está viendo en ese momento? ¿En dónde está centrando? Hay como una balanza y nosotros debemos mantener un equilibrio, hermano. Y entonces empieza a desequilibrarse la balanza. ¿En qué está poniendo énfasis usted? La mayor atención. ¿En el problema o en la gloria de Dios que se está manifestando? Yo le digo con toda seguridad, y se lo voy a decir así, para usted también hay, pero tenga paciencia y aprenda a esperar. Porque de lo contrario sería que nosotros estamos queriendo ser asalariados. ¿Y ser asalariados qué es? Pero yo necesito que me dé a mí también lo mío porque yo estoy haciendo su labor. No, el Señor quiere gente que le sirva con todo el corazón. Para nosotros también hay respuesta. Quizá no la que esperaríamos inmediatamente o como nosotros hemos planeado, pero siempre será dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, mi hermano. Siempre será buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces tenemos a Juan. ¿Eres tú o viene otro? Pues, ¿tú qué crees? Estás viendo que se cumple la palabra. Hay milagros, hay conversiones, hay liberaciones, los enfermos están siendo sanados, los endemoniados están siendo libres. ¿Tú qué crees? No hay duda, si eres tú. Y entonces, tú, tranquilo, espera. Porque vuelvo y le repito, hermano, los planes de Dios son más grandes. Lo decía aquí hace unos días, hermano, más que nuestros caprichos, más que nuestras ambiciones personales. Los planes de Dios son mucho más grandes. Pero mientras espero, ¿qué hago? Hebreos también lo habla, hermano. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas. ¿Qué hago mientras espero? ¿Lloro? ¿Me quejo? No, hago la voluntad de Dios. Volvamos al ejemplo o al testimonio del profeta Elías. Me quiero morir.
el pensamiento de él, basta ya, quítame la vida, quiere decir que el dardo que el enemigo le envió y dio en el blanco, y entonces allí en su cabeza hubo un incendio y vino el desánimo y vino la depresión y lo llevó a meterse por allá en una cueva. Basta ya, quítame la vida, me quiero morir. Parecía que el fuego de Dios con el que él ministraba hace un tiempo se había extinguido. Pero ese fuego no se extingue, hermano, no se extingue. ¿Usted recuerda a Jeremías? Quise dejar de predicar, quise no hablar mal, pero había dentro de mí algo que era más fuerte, más poderoso. Había un fuego que no se puede apagar. Ese fuego no se puede apagar. Puede que mengüe por las circunstancias, puede que mengüe cuando el enemigo logró que usted se centrara en lo malo. Hay personas expertas en eso. Si yo miro este muro y entonces alguien me dice, ¿cómo quedó el trabajo en este muro de cualquier cosa que hayan hecho? Entonces es un muro que tiene unos 3 metros por 3 metros, hermano, y hay 9 metros cuadrados. Y entonces yo estoy mirando 9 metros, pero estoy detallándome y veo un puntico en algún lado, dicen por ahí, ¿no? El mosco en la sopa. Siempre hay gente que es experta en eso. Y veo un punto y digo, quedó esto mal. Entonces estoy perdiendo 9 metros o 8 metros y casi 9 de algo bien hecho por centrarme en un punto, y me amarga ese punto. Está mal, todo lo que están haciendo está mal y ese punto está mal y todo es terrible y todo es terrible. Por eso empezamos allí por los Proverbios, por 17:22. Ya la amargura y la visión o la manera de expresarse de algunas personas ya tiene que ver más con la atadura que hay del enemigo. Siempre están viendo lo malo, a donde miren están viendo lo malo. El enemigo logró, Jezabel y uno de sus hijitos espirituales, que es el desánimo, logró porque ya le midió el aceite a usted y sabe que lo amarga. Ese puntico lo amarga. Entonces usted pone toda su concentración en lo malo. ¿Y a qué lo lleva a eso? Pues hermano, ¿cómo no se va a sentir desanimado, amargado, airado? Y llego todos los días y entro a este auditorio y apenas veo ese punto ahí, me roba la paz. Ya me quiero ir, yo por aquí no quiero volver, yo no quiero predicar en este lugar. No, es que nada más de ver eso ahí me desespera. El enemigo logró llevarlo a la esclavitud. El enemigo logró llevarlo. Ese hijito de Jezabel lo tiene en un constante desánimo. Entonces usted verá, esa es decisión suya. Eso no lo va a tomar Dios por usted. ¿En qué centra usted su mirada y sus pensamientos, hermano? Si usted mira a la persona que está al lado suyo, todos los que estamos aquí, tenemos diferentes situaciones que debemos enfrentar en nuestra vida. Y ninguno va a decir, no, es que la mía es más grave que la suya. No, la suya es grave para usted, por eso el enemigo está por ahí trabajándole. Pero ¿cómo nosotros lo veamos? ¿Miramos con esperanza? ¿Miramos con fe? ¿Hemos aprendido a esperar en el Señor? No, no aprendemos a esperar en el Señor. Entonces todo lo queremos ya, los cambios ya. ¿Cuánto tiempo llevo yo esperando? Si usted lee la Biblia, el pueblo de Israel, hermano. Es más, le voy a poner una medida y le voy a dejar una tarea. La primera vez que se habla de Jesús en la Biblia, ¿en dónde es? Del Mesías. Génesis 3:15 es la primera vez. Y la segunda tarea, si alguien la tiene, la puede decir de él. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que nació Jesús? Hermanos, miles de años. El Señor dio una promesa y pasó nada más unos cuantos siglos, hermano, para que se cumpliera. El pueblo de Israel. El Señor le habló a Abraham en Génesis 15 también y le dijo que saliera de su casa, que él iba a hacer de él una gran nación, que su descendencia sería de bendición, y le contó los próximos casi 600 años. Y le dijo, y el pueblo va a ser llevado a la esclavitud en Egipto porque se portarán mal y serán pecadores, pero un día yo los sacaré de allá y los volveré a traer a esta tierra y los bendeciré. Todavía no había ni nacido el hijo y ya le estaba diciendo los próximos 600 años. Hermano, y nosotros nos ponemos bravos porque es que ya he esperado 6 meses, esperé una semana, el Señor me dio una palabra la semana pasada. No sabemos esperar en el Señor, por eso nos desesperamos. Y le hacemos, hermano, nos convertimos en el parlante de Satanás.
Entonces todo el tiempo estamos airados, amargados, peleando por una cosa, peleando por la otra, desanimados. Y a toda hora el enemigo nos saca de todo, hermano, de todo. No, ahora sí quiero servir a Dios. Me paro aquí y apenas veo un problema me bajo y me vuelvo a subir y me vuelvo. Llevan años en eso, hermano, mucha gente. ¿Por qué? Porque los tiene prisioneros. Gálatas 5:1 dice que nosotros debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos al yugo de la esclavitud nunca más. ¿De la esclavitud de qué? Esclavitud del pecado, de los que no sienten que hayan sido redimidos, de los que todavía cargan con la culpa, esclavitud que no permite servir a Dios, esclavitud que no permite andar en el propósito de Dios, esa esclavitud. Esa fue la que el Señor vino a romper. Entonces el desánimo nos lleva a nosotros siempre a buscar una excusa para quejarnos y para no hacer lo que tenemos que hacer. Pero si miramos por otro lado lo que Dios prometió y le damos mayor énfasis a las promesas de Dios, hermano, eso nos va a fortalecer. ¿Cómo el Señor me va a dar fortaleza a mí? A través de una palabra. Agar, que lo acabamos de leer, dejó a su niño y dijo, se va a morir, yo no quiero mirar. Y lloró, levantó su voz y lloró. Y vino una palabra de Dios y le dijo, tú tranquila, que el muchacho no se va a morir, yo haré de él una nación grande. Ella habría podido decir, no le creo, y seguir llorando. O podría confiar y empezar ¿a qué? A caminar en fe. La fe es para valientes, es para decididos. La fe es para decididos, hermano. La Biblia nos habla de algo, y en el primer servicio hablamos del temor. Y la Biblia nos dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y eso es algo a que prestarle atención, porque la cobardía, el temor que nos ata, es la falta de confianza en Dios. La fe enfrenta al temor. El caminar en fe es para valientes. Esta mujer creyó. Si nosotros miramos la Biblia en Hebreos 11, esa lista de la nube de testigos que hay de todos los que conquistaron reinos y vieron la gloria de Dios de una manera tremenda, fueron decididos, hermano, para que a pesar de las circunstancias que estaban enfrentando, caminaban por la palabra de Dios. Dio una palabra a Dios y yo la creo y yo me sostengo en esa palabra. Pero ¿qué hará Dios en las situaciones que vivimos? Si usted lo ha pensado, le quiero leer 2 versículos que están en el libro de Jonás. Si usted conoce la historia de Jonás, este hombre fue rebelde, él no quería llevar un mensaje de juicio, aunque yo creo que había orado mucho para que Nínive fuera destruida. Él no quería llevar el mensaje porque sabía de la misericordia de Dios. Entonces se puso de rebelde, se fue para otro lugar, el Señor lo trajo, un gran pez se lo comió, lo trajo a Nínive, él dio la palabra. Bueno, vemos a este hombre en todo. Antes de llevar el mensaje, cómo el Señor lo trajo a dar el mensaje, cómo dio el mensaje, lo que sucedió después del mensaje y la amargura que había en su corazón. Pero quiero que detalle solamente 2 palabras aquí en el libro de Jonás. Una está en el capítulo 1, en el versículo 17, y la subraya en su Biblia. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién lo tenía preparado? El Señor. Lo tenía preparado. El capítulo 4, el versículo 6, el capítulo 4 nos habla de lo enojado que estaba Jonás. Y el versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Quién preparó los 2 momentos? El Señor. Hombre, y no estamos hablando que le preparó algo menor. Un gran pez que se lo comiera, pero se lo comió y se lo tragó entero y él vivió en el estómago de ese pez ese tiempo. O sea, preparó, creó en ese momento un pez con unas características específicas, algo que nadie más puede hacer. Ahora, en el momento en que él está tan molesto, apesadumbrado, dice la Biblia, en extremo, dice que vio la calabacera y se sentó allí. Entonces tuvo que sembrarse una semilla, crecer esa calabacera, dar fruto, tener para que hiciera sombra, ser grande. Y esas 2 cosas las preparó el Señor. ¿Las preparó como plan B? ¿O escogió a alguien más como plan B? No, el Señor sabe todo lo que va a ocurrir, cada paso y cada detalle. Y Él preparó 2 manifestaciones enormes de su poder para que se vaya a llevar a cabo su propósito.
Ahora dígame algo y le voy a hablar con versículos bíblicos. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será que su situación a él se le salió de las manos? Claramente no. Su matrimonio quedó, mejor dicho, ni el diablo puede destruir el reino de Dios, pero ahora resulta que su esposo o su esposa sí. Yo no creo que pueda destruir los planes de Dios. Yo no creo que la situación, ninguna situación, por difícil que parezca, se haya salido del control de Dios. Ay, pero el desenlace no es el que yo quería. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa completamente diferente. Porque el desenlace que usted quiere es usted. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero será entonces que el Señor quiere que yo pase por este proceso y llore tanto como estoy llorando hoy en día. Pues no es que Él quiera, pero es normal, hermano. Es una situación normal. Hay aflicciones. ¿Sabe usted qué significa la palabra aflicción? Cuando el Señor dice en el mundo tendrás aflicción, la palabra aflicción significa pérdidas, perder algo. Eso significa la aflicción. En el mundo vas a tener pérdidas. Hay personas que han perdido su hogar, hay personas que han perdido dinero, hay personas que han perdido muchas cosas. ¿Duele? Pues el que le diga que no, hermano, es que nunca ha pasado por eso. Claramente duele. Y usted puede llorar todo lo que quiera. Si quiere, levante su voz y grite como lo hizo Agar, hermano. Pero siempre recuerde algo, que el Señor que está escuchando responde. Y que le responde y le recuerda cuál es su voluntad. Lo que lo tiene tan afligido a usted, recuerde por un instante cuál fue la promesa de Dios. Porque la manera de enfrentar ese desánimo, que es un hijito de Jezabel, que lo quiere oprimir, igual que al profeta Elías, igual que a muchas personas a lo largo de la historia, lo que quiere es que usted se esconda en una cueva, cruce sus brazos y diga, ¿saben qué? No cuenten nunca más conmigo. Eso es lo que quiere el enemigo. En el segundo libro, en segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace una oración. Capítulo 12, versículo 7, segunda carta a los Corintios. Él habla del aguijón de la carne, él tenía una enfermedad. Y para que la grandeza, dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, es válido que usted pase por el proceso y llore y levante su voz. Y si hay un momento que usted piensa que todo se terminó, pues claro, no ve que usted no alcanza a ver lo que Dios alcanza a ver. Usted tiene el derecho en algún momento a decir, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Pero crea siempre que Él va a responder. Y cuando responda le dice, no te he abandonado, sigo estando contigo. Aprende a esperar. ¿Por qué das como punto final este momento? Elías lo quería dar como punto final. Basta ya, quítame la vida. Yo no quiero seguir. Punto. Yo no quiero seguir. Te lo pido a ti, Dios, que te he pedido que descienda fuego del cielo, que he orado para que se cierren los cielos, para que se abran. Te lo pido a ti, que eres todopoderoso. Mátame. Eso es lo que estaba diciendo él. Pablo lo expresa también a los corintios. Dice que en algún momento habían perdido la esperanza de vivir. ¿De qué es o de qué se trata perder la esperanza de vivir, hermano? Entrar en depresión. Y Pablo lo expresa. Lucas en el libro de los Hechos, en ese tremendo viento que se levantó en el mar en el capítulo 27, lo dice también. Habíamos perdido la esperanza de vivir. Una persona que pierde la esperanza de vivir se suelta a las circunstancias. Pero Pablo dice algo a los corintios. Habíamos perdido la esperanza de salir vivos. ¿Y saben qué? El Señor nos habló. Y nos dijo que aprendiéramos a confiar y a esperar en Él. Hombre, ¿será que Pablo no había aprendido eso con todo lo que le ocurrió?
Claro que lo había aprendido, pero las circunstancias seguían allí. Es decir, esto es un tema de todos los días. Usted puede estar triste, afligido, afectado hoy por una situación y se levanta en el poder del Señor y se levanta en la fortaleza del Espíritu Santo y alcanza a vislumbrar, uy, Dios mío, veo salida de esta situación, ahí estás tú, Señor, a pesar de la tormenta, yo voy avanzando, porque esto es para valientes, la fe es para valientes. Y mañana se despierta todo contento porque el problema pasó y mañana hay otro. ¿Qué le toca hacer? Lo mismo. Y a veces es por la mañana uno y por la tarde el otro. ¿Y qué debe hacer? Lo mismo. Orar, esperar en el Señor y confiar en Él antes de desesperarse y salir a botar todo lo que Satanás le está dictando. Eso es la fe. No es otra cosa, hermano. Porque mucha gente habla de fe cuando no se le ha movido el piso. Pero la verdadera fe, somos probados en la fe. Cuando el Señor permite situaciones. Bueno, Job, tantas cosas que vivió, aunque me muera, sé que yo lo veré a Él. Hermano, la fe trasciende nuestra vida aquí en la tierra. Pase lo que pase. Los 3 amigos de Daniel que iban a ir al horno de fuego. Nuestro Dios, al cual adoramos, al cual amamos, al cual exaltamos su nombre y adoramos, por el cual estamos aquí, Él nos puede salvar. Pero si acaso no nos salvara, no tenemos problema con eso. Igual no le vamos a fallar. Eso es la fe, hermano. Así me muera, así tenga problemas fuertes, mi mirada está puesta en el Señor, mi confianza está puesta en Él, mi confianza está puesta en su promesa. ¿Y qué debe hacer mientras espera? Bueno, lo dice Hebreos. Es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengan la promesa. O lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas de esta manera. Es un principio bíblico, hermano. En el capítulo 6, el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tengo problemas, pero la fe que me da fortaleza, porque soy un valiente del Señor, me permite levantarme todos los días. Tengo problemas, pero sigo predicando, sigo sembrando palabra. Ay, pero yo no he recibido el milagro y todo el mundo recibe el milagro menos yo. Pero mi mirada está puesta en el Señor y sigo sembrando, porque a su tiempo, dice la Biblia, porque a su tiempo recogeremos lo que hemos sembrado. ¿Sí qué? Si no desmayamos. Así de sencillo. Pero cuando desmayamos, ¿qué vamos a recibir? No es que desmayamos y no sembramos nada. No hicimos. Todo el tiempo estamos echando reversa. Todo el tiempo nos estamos argumentando. Es que fue, que es que me pasó, es que esto, es que lo otro. No estoy minimizando lo que a usted le está ocurriendo. Pero hermano, usted es un valiente en el Señor. En el primer servicio hablamos de un versículo, un llamado del apóstol Pablo a Timoteo y a la iglesia. Tú pelea la buena batalla de la fe. Ese es un mandamiento para valientes. Vamos a pelear la batalla de la fe. Los cobardes no van. Solo los valientes van. Vamos a enfrentar las circunstancias. Sí, está lloviendo, está una tormenta. Sí, hermano, hay familias, hay vidas, hay líderes en este lugar, hay ministerios en este lugar que están pasando, como decimos por ahí, las duras y las maduras, hermano. Pero vamos a pelear la batalla de la fe como valientes que somos. ¿A quién necesita usted? Al Espíritu Santo. Aprender a esperar en Él. Yo sigo haciendo la voluntad de Dios. No va a retroceder. Yo sigo esperando en el Señor y sigo haciendo ¿qué? Dice la Biblia. Hacer el bien, no hacer cualquier cosa. ¿Y qué es hacer el bien? Pues muy sencillo, la Biblia también nos lo enseña. El que sabe qué es lo bueno que debe hacer y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces hay mucha gente pecando porque se dejó llevar del desánimo. Vuelvo al profeta Elías y vamos a ir allí. Primera de Reyes 19. Mire lo que el Señor le dice a este hombre. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 15. Le voy a dar aquí bíblicamente las curas contra el desánimo. No me la inventé yo, está en la Biblia.
Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sal de esa cueva, largo camino te resta. Tú estás desanimado, sí, te asustaste, te dejaste llevar por esta Jezabel, te dejaste llevar por ese dardo, se incendió tu cabeza, parece que el fuego del Espíritu Santo se hubiese apagado y que ahora estuvieras viendo otra cosa. Bueno, pues ahora te tengo la respuesta para eso. Sal de esa cueva y vas a hacer 3 tareas. Le dio no una tarea, le dio 3 tareas, es decir, que estuviera ocupadito. Así de sencillo, que estuviera atareado. Pero la ocupación, la tarea, ¿cuál fue, mi hermano? Vaya a bendecir a otros. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, yo sé que muchos, y vuelvo y se lo repito, no estoy minimizando sus problemas. Son reales, sus problemas son reales, pero la fe se trata no de negar la realidad, sino de enfrentar la realidad. Entonces, cuando usted sale de la cueva, yo estoy desanimado, estoy oprimido y resulta que me crucé de brazos y hubo algo que estancó que lo que había dentro mío pudiera fluir para bendición de otros. Recuerde que usted es llamado, bendecido para bendecir y que un río de agua viva va a fluir de dentro suyo para bendición de muchos, ¿verdad? Pero en el desánimo usted se cerró con llave, con puertas, puso muros de contención, puso todas las cosas y solo piensa en su problema, todo el tiempo, su problema. Es que a mí, es que mi casa, es que me pasó, es que estoy preocupado. Con cuánta persona se encuentra, le cuenta su problema. Con cuánta persona habla, entonces le pide consejo. Con cuánta persona se encuentra, entonces le está hablando de todo lo suyo. Se centró en usted. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿quieres salir de esa depresión y de ese desánimo? Ve y empieza a bendecir a otros. Unge a Jehú, hijo de Nimsi, y no era cualquier persona, por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, para que sea profeta en tu lugar. Hermano, ¿a cuántos lo envió? Él tuvo que ir a hacer una tarea, es decir, dar de lo que había en él. ¿Cuántas cosas maravillosas el Señor ha puesto en usted? Y Jezabel, que es de la que estamos hablando, que es la mamá de todos estos, la mamá espiritual de todos estos, lo tiene usted cerrado. Ay, hermano, cómo extraño yo. Yo veo a algunos hermanos de la congregación que logró el enemigo meterlos por allá en un hueco. Y cómo recuerdo yo ese momento en que se levantaron y era, ahora sí voy a bendecir a otros y voy a abrir cultos y voy a predicar y pastor, póngame a mí a predicar, una cosa y la otra, pero ahora están por allá apachurrados. Sal de la cueva. ¿Y qué hago? Ponte a trabajar para el Señor, bendice a otros. No te centres en tu problema, céntrate en Dios, en la bendición que tú eres para otros. Sí, tu problema está ahí, pero empieza a mirar la obra maravillosa del Señor a través tuyo en la vida de otros. Yo le doy gloria al Señor. Un ministerio como el de la radio. Yo puedo estar con sueño, triste, cansado, desanimado, pero tengo una responsabilidad todos los días. O me centro en mí y en lo que me está pasando, o en lo que Dios quiere hacer a través de mí. Cada uno decide. Y le digo que yo agradezco el tema de la radio porque ahí estoy todos los días. Todos los días. Hermano, cada uno de nosotros somos llamados por Dios. Usted fue llamado a llevar bendición a muchos lugares. Le dio pie y abrió la puerta para que el desánimo lo atara, lo llevara prisionero. Y es para libertad que el Señor lo llamó a usted, para vivir en la libertad que Él trajo en la cruz del Calvario, hermano. Pero vuelvo y le repito, es de valientes, es de osados, es de decididos. La fe es de osados, hermano.
En el capítulo 14 del primer libro de Samuel, nos habla de Jonatán en un momento en que hay una situación tan complicada, hermano. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los dos peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Conocemos esa historia y el Señor le dio una victoria. Había un peñasco, había un lugar, los separaba una distancia prudente. Unos estaban aquí asustados. Saúl, que era el líder, ojo con los líderes siempre, si el líder se asusta, hermano, Jezabel está orando ahí, corta la cabeza y el pueblo se dispersa. Y estaba Saúl, que era el líder, asustado. Y él estaba metido por allí en un lugar esperando, como siempre, esperando a que algo pasara. Simplemente no estaba esperando en Dios. Hay gente que dice: démosle tiempo al tiempo. El tiempo no cura, ni sana nada, ni cambia nada, hermano. Es el poder de Dios. Entonces, cuando usted espera en Dios es una cosa. Cuando usted se dedica a no hacer nada, eso es otra cosa. Esta gente estaba haciendo nada. Pero Jonatán dijo: venga. ¿Recuerda usted? Muy parecido, por eso el espíritu de ellos se unió con David cuando enfrentó a Goliat. ¿Nadie va a hacer nada, seguro? Nadie. Había muchas situaciones. Estamos separados en un punto. Ellos nos están presionando, pero hay un pequeñísimo detalle. Ellos tienen armas y nosotros no. Los únicos que tenían armas eran Saúl y Jonatán, porque los tenían bloqueados hasta en eso, hermano. Entonces, ¿con qué los vamos a enfrentar? ¿A gritos? ¿Con piedras? ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo se siente usted cuando el problema usted lo ve muchísimo más grande que usted? Dice: ¿y cómo va a enfrentar el problema? Ni modos. Pero Jonatán no se quedó en eso. Mire lo que hizo él, y eso es la fe. Vamos a cruzar al otro lado. Vamos a ir a hacerle frente. Dios hará algo. Podemos morirnos o podemos seguir vivos. Podemos ser derrotados o podemos tener una victoria. Pero la fe de este hombre dice: vámonos usted y yo solitos. Esos son un ejército. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar con pocos o con muchos. ¿A cuánta gente necesita usted? Usted necesita fe. Usted necesita salir de la cueva. Seguir haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Por qué está escondido? Porque me desanimé, listo, válido, le puede pasar. Pero no se quede en esa cueva, hermano. Porque allá es donde Jezabel lo quiere ver. No le corté la cabeza, no lo maté, pero por lo menos lo neutralicé. No, ningún lo neutralizó el enemigo, hermano. Porque usted es una bendición. ¿A qué lo llamó el Señor? Salga de la cueva. Pase al otro lado. Arranque. Enfrente las circunstancias. Dios está con usted. Para Dios no hay nada imposible, ni siquiera difícil. Voy cerrando con estos versículos, hermano, en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, en el capítulo 5. El versículo 3 al 5 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 4, dice algo parecido.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay que ser decidido. Y ese decidido es, se lo repito nuevamente, yo sé que usted está viviendo alguna situación difícil. No soy adivino, no he escuchado de muchos, pero hermano, esa es la vida. Y estamos en medio de un mundo caído que quiere aprisionar y atacar al pueblo de Dios. Eso somos nosotros. Su cabeza es un trofeo en el infierno, hermano. El que logre derribarlo a usted, ese se gana un premio en el infierno. El demonio que logre derribarlo, porque usted es una bendición. Así, hermano, que yo no tengo que adivinar. Yo sé que todos pasamos por situaciones. Pero ¿haría usted algo osado, decidido? ¿Tomaría usted una decisión como lo hizo Jonatán en su momento? Recordando que el Señor le está diciendo, salga de la cueva. No se centra en su problema. Ahí está. Y Dios tiene el control de esa situación. Pero al salir usted de ahí, bendiga a otros. Mire más bien lo que Dios está haciendo a través suyo. Empiece a mirar eso. Sí, hay cosas que faltan en su vida. Y siempre va a haber situaciones hasta el último día que vivamos en esta tierra. Pero deje que Dios lo use, hermano. Salga de la cueva y haga la voluntad de Dios. Entonces usted, la balanza que estaba inclinada, yo, mi problema, estoy mal, empieza a inclinarse hacia otro lado. Dios es fiel. Y oré por él y se sanó. Dios es fiel. Y me fui a visitar a un enfermo al hospital y Dios está orando. Dios es bueno. Y me voy para la cárcel y visito al preso y le predico a la gente que va en el bus, y me voy y visito a la familia y sirvo en la iglesia y estoy ocupado viendo la gloria de Dios, al punto que la fe me lleva a mí a una situación, a una posición donde digo, no, yo ya estoy listo. Todo lo que estaba haciendo para bendecir a otras personas, sirviendo a Dios y todo, estoy listo, estoy preparado. ¿Para qué? Para dar pasos de valiente, de osado. En esa circunstancia, donde parece que todo se terminó, es donde viene la mayor victoria. Y si no, mire la cruz del Calvario, hermano. Satanás dijo, lo destruí, y fue su derrota, y fue la victoria de Cristo, y sigue ocurriendo. Es en los momentos más difíciles. Usted y yo estamos aquí porque ya hemos vivido momentos difíciles, hermano. Y usted en su momento más difícil clamó y gritó como Agar de pronto. Yo lo hice con la pastora Liliana y no conocíamos del evangelio. Y lloramos los dos y fue sin unas noticias horribles, difíciles. Me tenían que encerrar a mí otra vez en un hospital psiquiátrico porque la ciencia dijo, ese es un peligroso, para él no hay cura. Y sentados en un andén, lloramos como Agar, y los dos lloramos, y yo no creía en Dios, ella sí un poquito, pero yo no. Pero lloramos, y Dios respondió, y mire que sí, en ese momento más difícil vimos que pasaron cosas sobrenaturales. Pero hay que dejar la victimización. Vivimos en una guerra, hermano. Y somos soldados, y debemos pelear la buena batalla de la fe. La peleó Pablo y la debemos pelear todos nosotros. Así que yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Mi hermano, si se siente desanimado a predicar, a servir en la iglesia cuando vienen los hermanos, pastor, es que me va a tomar un tiempo. ¿A dónde va? Es que estoy desanimado, le digo yo a los líderes, póngalo todos los cultos. Pero es que no quiero, no se da cuenta que estoy desanimado, ya sabe por qué. Salga de la cueva, bendiga a otros, no se centre en usted, céntrese en el poder de Dios, porque cuando usted ve a Dios obrando en la vida de otros, se va a acordar de todo lo que Dios ha hecho por usted y de todo lo que todavía falta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra.
Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos liberta, Señor. Yo oro junto a todos mis hermanos, todos en este lugar clamamos a ti, levantamos nuestra voz, Señor, lloramos delante de ti, porque estamos viviendo situaciones, sí, es cierto, estamos viviendo situaciones difíciles, Señor. Unos en el hogar, otros en el matrimonio con los hijos, otros en su salud, otros en la economía. Y estamos enfrentando muchas cosas al tiempo y te necesitamos, Dios. Quizás aquí hay madres que claman por sus hijos como Agar, no quiero verlo morir, quizás no de hambre, pero sí atado, prisionero. Y están llorando y están levantando su voz. La respuesta está del Señor, escucha la voz de Dios. Porque como Agar recibió respuesta, tu mujer vas a recibir respuesta del Señor. Él sigue teniendo el control. Él tiene el control de todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. El desánimo te ha llevado a meterte a la cueva. Pero recuerda siempre que tú eres una bendición. No te centres en lo tuyo. Deja que el Espíritu de Dios te use. Y vas a ver la gloria de Dios en la vida de otras personas. Y eso te va a llevar a fortalecerte. Y a recordar que Dios es bueno y que tiene planes maravillosos contigo. En el nombre de Jesús. La medicina para el desánimo es el servicio a Dios. Es la confianza en Dios. ¿Cuántos quizás, como Elías, han dicho ya no puedo más? Pero el Señor te llamó para dar fruto. Por eso todo lo que hagas, Dios lo bendice. Y ver la respuesta en todo lo que has empezado. Y recuerdas que es Dios el que te llamó. Y que Él está por encima de todo. Y que así como ves que obra a través tuyo, va a obrar en tu casa, en todo lo que emprendas, en todo lo que eres. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por la obra maravillosa que has comenzado en nosotros y que hoy estás perfeccionando. En el nombre de Jesús. Hay más de Dios. En el nombre de Jesús. Hay que salir de la cueva, confiar en Dios, dejar las cargas. Él tiene el control, Él tiene cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. La manera de enfrentar el desánimo antes de que te siga metiendo en el fondo de la cueva es recordar a qué te llamó el Señor. Hacer bendición, hacer bendición, hacer bendición, hacer bendición. Más predicar, más adorar, más servir, más hacer en el nombre de Jesús. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. Tu Dios, tu Salvador, tu amado. Sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Cada familia, Señor, que se congrega semana tras semana en este lugar, que al llegar, amado Señor, podamos sentir tu presencia, tu amor, Señor, llenando nuestra vida. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Hoy dejamos nuestras cargas, Señor, a tus pies. En el nombre de Jesús.
más de Dios. El Señor tiene mucho más para ti. El Señor tiene mucho más para ti. Clama, ora, levanta tu voz a Dios, porque Él escucha y responde. Sopla, Espíritu Santo, habla tu palabra, Señor, a tu hija, en el nombre de Jesús. Oro por los ministros de Dios que hay en este lugar. Oro por los predicadores, por los que Dios ha llamado al servicio. Sal de la cueva, bendice, lleva la palabra a muchos lugares. Dios tiene cuidado de ti. Él conoce tu situación, pero ahora te corresponde a ti dar pasos de fe. Toma decisiones firmes. Sé un hombre con determinación y no temas, porque en el momento más difícil que tú digas, estoy viviendo el momento más difícil de mi vida, es ahí donde vas a ver la mayor gloria de Dios. Es ahí donde vas a conocer a Dios genuinamente. Oro por la victoria, porque somos herederos de victoria. Dios te va a ayudar a ti igual que ayudó a Jonatán, igual que ha ayudado a todos los que han puesto en Él su confianza. No me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Voy a pasar al otro lado. Voy a ir. Si Dios interviene, si Dios me da la victoria, yo estoy seguro en Él. No dejaré que el desánimo me ate ni el temor, en el nombre de Jesús. No permitiré que ni el temor ni el desánimo aten mi vida. En el nombre de Jesús. Confío en el Señor. Confío en su palabra. Confío en sus promesas. Confío en su llamado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por la victoria. Porque ese yugo, esa cadena, ese peso que había sobre nuestros hombros es quitado en el nombre poderoso de Jesús. Y en cambio de apagar el fuego, Señor, que tú encendiste en nosotros, hoy se aviva en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Porque esta palabra va a dar fruto. Esta semana que hoy comienza, Señor, vamos a dar pasos de fe. Vamos a ver, Señor, tu gloria. Hemos estado arrinconados por muchos argumentos del enemigo, pero hoy son derribados y vamos a ver cómo el Señor obra de manera poderosa. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.